En la Han ecuación de hecho, movimiento estamos... han hecho hartísimo, entonces, porque eso es casi el final. Creo que está todo eso hasta el video número 6 de los que les pasé. Lo han estado viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, amén. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Se entiende? ¿O alguna parte tal vez no está quedando clara o los escucha? ¿Mm? Vamos. Tiene que decirme qué no está quedando claro para que así yo vaya viendo las falencias y qué puntos hay que reforzar. Porque como ustedes saben, ya bueno, están por el 50% de lo que es balance de cantidad de movimiento. Entonces pónganle que en 2 semanas más acaban el contenido de balance de cantidad de movimiento y ahí ya tienen su primer parcial. Entonces, ¿qué pasa si yo no sé en qué parte ustedes están teniendo dificultades? Eh, no vamos a poder mejorar eso, ¿no? Y el primer parcial es el más complicado. Entonces quiere decir que aquellas personas que aprueban el primer parcial, podríamos decir que ya casi están eximidos en la materia, porque los otros dos parciales son más sencillos aún. Así que lo que tienen que hacer es asegurar el primer parcial y luego ya los otros dos parciales son más suaves, porque además es menos contenido. Entonces, como nadie tiene dudas, vamos a hacer una... Disculpa, Yamil. Buenas ¿Qué tardes. pasó? Hola. Yo, ¿cómo te explico? Lo que más ha sido teoría, he estado viendo las teorías y la parte de derivada no hay problema, derivada parcial no hay problema. Tengo dudas en ciertos, ¿cómo te podría explicar? No sé si son en algunos ejercicios y yo no sé si te lo podía enviar No, no, es y que no vamos a hacer modelo de examen. ¿Cuál es el lío? Yo quiero que vos me digas, por ejemplo, Yamil, mira, no le entiendo a lo que es los perfiles de velocidad. ¿Entendés? Porque yo no les puedo enseñar en sí a, bueno, jóvenes, vamos a resolver este ejercicio. ¿Por qué? Porque hay situaciones en fenómeno de transporte que en sí se van a dar cuenta, si ven los videos, de que es casi todo lo mismo. O sea, es teoría aplicada. Entonces, por eso ustedes tienen que decirme qué no están entendiendo de la parte teórica para verlo. ¿Ya? Vamos, Albert, te escucho. A ver, yo quiero que me explique y nos enseñes bien la parte de interpretar la figura. Por ejemplo, él nos dio Eso. una tareita, por cuando llegué a Ajá. entenderle, te la mandé las imágenes, es sobre el flujo por el interior de un tubo circular, por el cual Ya. teníamos que interpretar y deducir lo que son Ujú. las velocidades máximas, media, flujo volumétrico y Muy fuerza sobre bien. la superficie. O sea, Eso. él nos dio Entonces, ya son... prácticamente la respuesta, pero él quería que la Ajá. deduzcamos. ¿De dónde proviene eso? Ya, por si acaso, el balance no lo vamos a hacer. Es lo que me mandaste, creo que es un balance envolvente dentro de un tubo, ¿no? Sí. Que es un flujo laminar. Ya, no vamos a ver esa parte. Vamos a ver la interpretación una vez conocido el balance. Ah, ¿Por ya. qué? Porque el balance, ustedes lo hacen a través de un balance en cantidad de movimiento de forma microscópica, que es lo que ya tienen escrito ustedes, ¿no? Eso de entrada menos salida más acumulación igual a tanto. Se le suma los esfuerzos viscosos, el transporte convectivo y al final se lo divide entre una magnitud bastante pequeña y se convierte en derivada. Eso no lo vamos a hacer, pero vamos a ver la interpretación de eso. ¿Estamos? Muy bien, Albert. Entonces con eso damos inicio a lo que es la resolución de dudas. ¿Ya? Por si acaso. Por si acaso. Yo sé que este video tal vez ya lo hayan visto. Es el primer video que se mandó. Vamos a avanzar súper rápido en esta parte, porque yo asumo que ya lo vieron, pero si tienen alguna pregunta, me detienen, ¿ya? Si no queda claro alguna parte, ustedes me detienen y volvemos a ver qué parte no se entiende, ¿ya? Entonces vamos viendo, en este primer capítulo lo que nosotros vamos a ver es la aplicación de toda la teoría que ustedes ya han estado leyendo. Pero para eso nosotros tenemos que ver de que en todo esto de cantidad de movimiento vamos a hablar de fluidos. Se habla netamente de fluidos. ¿Cómo definimos a un fluido?
Se va a definir un fluido como aquel estado de la materia en el cual la atracción de las moléculas entre sí es débil. Es decir, estos fluidos, como tienen atracción débil entre ellos, o sea, entre sus moléculas, se les da la propiedad de la fluidez, o sea, fluyen. Entre estos están los gases y los líquidos. Fluyen por este mismo hecho, porque la atracción de sus moléculas entre sí es débil. ¿Ya? Ejemplos de un líquido tenemos el agua y ejemplo de un gas tenemos el dióxido de carbono, en el cual vemos que la atracción entre sus moléculas no es tan fuerte, lo que le permite a esa sustancia desplazarse, fluir. Fluir significa como que moverse o desplazarse. Igual lo mismo con los gases. Los gases incluso tienen menores fuerzas de atracción que los líquidos. Entonces quiere decir que cuando se los libera, fluyen con mayor rapidez. Todo lo que es transferencia de cantidad de movimiento hace referencia a una propiedad de la materia muy importante que es la viscosidad. Para eso, nosotros tenemos que primero saber qué es la viscosidad. Vamos a definir viscosidad como una medida de la resistencia que ofrece un fluido a deformarse, es decir, a fluir. Por lo tanto, aquellos cuerpos que tengan una alta viscosidad quiere decir que tienen una gran resistencia a fluir. Es decir, si uno derrama ese cuerpo, fluye lentamente, porque es un cuerpo muy viscoso, tiene una alta resistencia. La viscosidad depende únicamente, depende de la temperatura y en algunos casos también depende del esfuerzo de corte que se le aplica. Ese esfuerzo de corte vamos a decir que es como es un tensor. Todavía no quiero entrar bien a lo que es esfuerzo de corte porque lo vamos a ver después, pero vamos a comparar antes la viscosidad de la miel y la viscosidad del agua. Digamos que yo derramé agua y al mismo tiempo derramé miel. La pregunta es, ¿cuál de los dos fluye con mayor rapidez? ¿Cuál es más viscoso? El agua fluye con mayor rapidez. Entonces, ¿cuál es más viscoso? La miel. La miel. La miel es más viscosa porque ofrece una mayor resistencia a fluir. Y esa resistencia que ofrece es la viscosidad. Entonces la miel es más viscosa. ¿Cuántos tipos de fluidos existen? Vamos a caracterizar el fluido dependiendo de su viscosidad, o sea, dependiendo de su comportamiento viscoso. Pueden ser fluidos newtonianos, que son aquellos fluidos en el cual la viscosidad puede considerarse constante, por ejemplo el agua. Y vamos a hablar sobre los fluidos no newtonianos, en el cual son aquellos fluidos en que la viscosidad varía según el esfuerzo de corte que se le aplica. Ejemplos de fluidos no newtonianos vamos a tener al colgate y a la mezcla de maicena y agua. ¿Ya? Entre estos fluidos no newtonianos, ustedes tal vez hayan escuchado nombres especiales como fluidos dilatantes, fluidos pseudoplásticos, fluidos fluidos de Bernhardt, o sea, hartos tipos de fluidos no newtonianos. Para eso, recuerden los fluidos newtonianos, que son lo que vamos a estudiar. Fluidos newtonianos son aquellos en la que la viscosidad puede considerarse constante. Entonces vamos a ver la ley que rige todo lo que es transferencia de cantidad de movimiento, o la ley principal, digamos. Esta ley es la ley de la viscosidad de Newton, que nos enuncia de la siguiente forma. Nos dice que la tensión, es decir, el esfuerzo de corte, ejercida sobre un fluido, o sobre la superficie de contacto, sobre el mismo, es proporcional al gradiente de velocidad perpendicular a la tensión ejercida. Yo sé que dicho de esta forma es muy complicado. En simples palabras nos está diciendo que el esfuerzo de corte es proporcional al gradiente de velocidades. Quiere decir que si tenemos un mayor gradiente de velocidades, vamos a tener un mayor esfuerzo de corte. Y si tenemos un menor gradiente de velocidades, vamos a tener un menor esfuerzo de corte. Por eso dice proporcional. Pero ¿qué sucede? Sucede que a nosotros no nos gusta trabajar con proporciones. Nos gusta trabajar más con lo que son igualdades. ¿Ya? Nos gusta trabajar más con lo que son igualdades. Para convertir una proporción en una igualdad, lo que se debe hacer es multiplicarlo por una constante. Entonces, para que esto ya no sea una proporción y sea una igualdad, lo multiplicamos por esta constante, que se va a denominar mu, o la variable mu.
esa variable mu hace referencia a la viscosidad dinámica del fluido. Aquí aparece la viscosidad. A veces, bueno, lo que uno se pregunta es ¿qué significa este signo negativo de la ecuación? Este signo negativo en realidad tiene una interpretación. ¿Cuál es la interpretación del signo negativo? Nos dice que la cantidad de movimiento, o sea, se transfiere de una zona que tiene una velocidad más alta a una zona que tiene una velocidad más baja. No lo olviden. La cantidad de movimiento se transfiere de una zona de alta velocidad hacia una zona de menor velocidad. Eso significa el signo negativo. Para eso vamos a tratar de conocer lo que es un diagrama de viscosidad. Vamos a partir de la ley de Newton, por si acaso. La ley de Newton solamente lo cumplen los fluidos newtonianos. De ahí viene su nombre. Fluido newtoniano es aquel que cumple la ley de Newton, aquel en el que la viscosidad puede considerarse constante. El esfuerzo de corte vamos a decir que es el eje Y, y el gradiente de velocidad vamos a decir que es el eje X. Entonces aquí tenemos Y igual a mu por X. Y eso hace referencia a una línea, a una ecuación lineal, una línea recta, ¿no? En el cual la pendiente de esa línea es menos la viscosidad dinámica. Expresado en un gráfico tenemos lo siguiente. Vamos a enfrentar el esfuerzo de corte en el eje Y y el gradiente de velocidades en el eje X. Nosotros habíamos dicho que un fluido newtoniano tiene un comportamiento lineal en el cual la pendiente es la viscosidad. Fíjense el newtoniano. No importa si yo aumento el esfuerzo de corte, la pendiente es la misma. Paso acá, la pendiente es la misma. Paso acá, la pendiente es la misma. Por eso decimos que la viscosidad se mantiene constante, porque a pesar que se aumente el esfuerzo de corte, la viscosidad no varía. Vamos a ver ejemplos de fluidos no newtonianos, como por ejemplo un dilatante. Fíjense qué pasa en un dilatante. Estoy con un esfuerzo de corte. Grafico la pendiente y me doy cuenta que tiene una pendiente pequeña. ¿Qué pasa si ahora aumento el esfuerzo de corte? Grafico la pendiente y ¿qué pasó con la pendiente? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, ¿no? Entonces la viscosidad aumentó. Es decir, en un fluido dilatante, a medida que se aumenta el esfuerzo de corte, la viscosidad aumenta. Teóricamente, y ahora aquí está demostrado con la gráfica. Y si lo aumento aún más el esfuerzo de corte, fíjense, aumentó más la viscosidad. ¿Se entiende? Sí. Listo. Entonces vamos a hablar otro caso de un fluido no newtoniano, como por ejemplo el pseudoplástico. ¿Qué pasa con el pseudoplástico? Fíjense, está en ese punto con un esfuerzo de corte inicial, aumenta el esfuerzo de corte y pasó esto. Aumenta el esfuerzo de corte otra vez y pasó esto. ¿Qué pasó con la viscosidad a medida que aumenta el esfuerzo de corte? Disminuye. Disminuye, ¿no? Muy bien. Son contrarios. Los dilatantes con los pseudoplásticos son contrarios. En uno, la viscosidad aumenta con el esfuerzo de corte, en el dilatante, y en el otro, la viscosidad disminuye a medida que aumenta el esfuerzo de corte. En este caso, el pseudoplástico. Hay un caso especial que se denomina plástico de Bingham. ¿Qué pasa con este plástico o con este tipo de fluido? Este tipo de fluido, ¿qué nos está indicando? Fíjense, yo tengo un esfuerzo de corte y no aparece la viscosidad. No aparece, o bueno, la viscosidad en sí aparece, sería infinito, es decir, que tiene una viscosidad altísima. ¿Y qué sucede? Yo aumento el esfuerzo de corte, aumento el esfuerzo de corte y mi viscosidad sigue valiendo infinito, porque es la pendiente. Sigue. Llega un punto en el que apliqué suficiente esfuerzo de corte y la viscosidad cambió, empezó a fluir. Ejemplo de un plástico de Bingham es el colino. Si ustedes no tocan el colino, pueden hasta cortarlo con una tijera y se van a dar cuenta de que el colino no se mueve.
pareciera un sólido, ¿no? Pero ¿qué sucede si ustedes apretan el recipiente del colino? O sea, para sacar colino y lavarse los dientes, ¿no? ¿Qué pasa? Apretan un poco, o sea, ejercen un esfuerzo de corte, una presión, entre comillas, ejercen una presión y el colino fluye. Es decir, mientras no ejerzan la suficiente presión, no fluye. Pero ya ejercen un mínimo de presión, un mínimo de esfuerzo de corte y empieza a fluir. Plástico de pinja. Habíamos dicho que la viscosidad depende del esfuerzo de corte y también depende de la temperatura. Vamos a ver cómo varía la viscosidad a medida que aumenta la temperatura o a medida que disminuye la temperatura. Esto, miren, por si acaso es así. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo varía la viscosidad según un cambio de temperatura. Entonces tendría que ser eje Y viscosidad y eje X temperatura. Entonces vamos a ver. Enfrentamos la viscosidad con cambios de temperatura. Vamos a hablar primero de los líquidos. ¿Qué pasa cuando aumento la temperatura de un líquido? ¿Será que se vuelve más o menos viscoso? Ejemplo, el aceite de motor. Fíjense ustedes que cuando el aceite de motor está a temperatura ambiente, es viscoso. Pero no sé si se han fijado que hay algunas motos o algunos vehículos que tienen un problema con el escape del aceite de motor y van derramando. Y ese aceite de motor así gotea como si fuese agua. Se hizo menos viscoso. ¿Por qué? Porque el aceite estaba caliente debido al motor, ¿no? Entonces, en los líquidos, generalmente, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Ejemplo, el aceite de motor. En los gases es lo contrario. Imaginémonos las nubes o cualquier gas. ¿Qué pasa si ustedes aumentan la temperatura? Si ustedes aumentan la temperatura, la energía que está, o sea, dentro del gas o produce un aumento de velocidad de las moléculas del gas. Entonces, ¿qué quiere decir si se produce un aumento de velocidad? Va a haber más colisiones entre esas moléculas. Entonces se van a rozar más. Al rozarse más, quiere decir que se vuelve más viscoso. En los gases, generalmente, a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad aumenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta este punto? ¿Se está dejando entender? ¿Escucho? Sí, se está entendiendo. ¿Se está entendiendo? Ya, ¿saben qué? Voy a sacar la lista de alumnos. Voy a ir anotando mejor las personas que participan. Yamila, Y esas escúchame, personas... perdón. ¿Qué pasó? Dale. Dijiste que la viscosidad disminuye a medida que la temperatura aumenta En los líquidos. en los líquidos y en los En gases. los líquidos. Es lo contrario. Generalmente. ¿Ya? ¿Y hay alguna excepción a esta regla? ¿Algún líquido? Deben haber, pero como nosotros vamos a hablar, realmente, miren, en fenómeno de transporte vamos a hablar nosotros de compuestos a base de agua. En sí hablamos de solamente esos compuestos a base de agua. Entonces sí debe haber alguna excepción. Por ejemplo, el colino creo que es una excepción. Sí, eso te iba a Además preguntar. que bueno, es un fluido. El colino es una excepción, digamos. ¿Por qué? Ahorita tal vez me digan, pero si el colino nosotros lo enfriamos y la viscosidad más bien aumenta, digamos, ¿no? Porque se hace cada vez más sólido. Pero son casos especiales. Yo por eso digo la palabra generalmente. Generalmente es, y ya les di el caso del aceite de motor, digamos, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿por qué será que gotea con tanta facilidad cuando se escapa el motor? O sea, cuando hay una fuga o está mal, está funcionando mal. En cambio, si uno lo toca con los dedos es bastante viscoso. Entonces vemos que en ese caso la viscosidad disminuyó debido al aumento de temperatura. Bien. ¿Quién fue el que habló todo eso? ¿Quién estuvo hablando y participando? Voy a ir anotando a ver quiénes participan ya, porque... Yamir, una pregunta ¿Sí? ¿Qué pasó? sobre los tixotrópicos. ¿Entrarían en los fluidos newtonianos o no newtonianos? No, entran en los fluidos no newtonianos. Ahora, ¿qué pasa con esos tixotrópicos? Y hay otro más que tiene un nombre raro, ¿no es neurotrópico, ahora lo sé? No, no es neurotrópico, Sí. es
pero es un nombre raro. ¿Qué pasa? Esos, por ejemplo, es como la combinación de un dilatante y un pseudoplástico, si se dan cuenta, es como que hace un tipo giro, ¿no? Como que gira, o sea, ustedes aumentan el esfuerzo de corte y llega un punto en que aumentan más, pero esta vez en vez de comportarse como un dilatante, se empieza a comportar como un pseudoplástico. Son ya casos más especiales. Y eso se los encargo a ustedes que ven su diagrama del perfil de la Eh, viscosidad. Yamil, si no me equivoco, yo investigué sobre los tixotrópicos y decía Ajá, que un ejemplo sería el huevo, que al batir el huevo no es que se forma como espuma y claro, se forma luego como de, espuma. y luego de un cierto tiempo vuelve a su estado líquido, ¿Vieron, porque por creo ejemplo? que o sea, creo que inician en un estado y vuelven a regresar, ¿no? Exactamente, es como dijo su compañero. Entonces, ellos, ¿qué pasa con ese tipo de casos especiales? Son dos. En uno, la viscosidad puede aumentar, pero cesa el esfuerzo de corte y vuelve a su misma posición. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, en el caso del huevo, digamos, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la clara de huevo es bastante viscosa. Es bastante viscosa. Entonces, ¿qué sucede si nosotros lo agitamos, formamos espuma? Pero dicen que si lo dejamos reposar, o sea, el esfuerzo de corte que ustedes estarían aplicando ahí sería la agitación. Y si ustedes cesan esa agitación, al pasar del tiempo, va a volver a su estado inicial. A ver, se los voy a completar como con un diagrama. No nos sale la lista, chicos, así que no vamos a poder anotar nada hoy. ¿Qué pasa? Ese ejemplo que está diciendo su compañero es un caso especial de los fluidos no newtonianos, que es como si, miren, como si describieran esta situación. Yo aumento el esfuerzo de corte y se va comportando de esta forma. Puede ser que la viscosidad aumente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ceso el esfuerzo de corte y vuelve a su posición inicial o a su estado inicial. ¿Ya? Ustedes averiguan cuándo es este, ¿cuál era el nombre que dijiste, disculpa? Deiner creo que era, ¿no? Los tixotrópicos. Titotrópico, por ejemplo. ¿Qué pasa? No me acuerdo así bien si era el tixotrópico en este sentido o si era en el otro sentido. A ver, le voy a poner con una flecha que con ese es doble. Ahí bien. Entonces, como él dice, bueno, se aumenta el esfuerzo de corte y la viscosidad va cambiando. Pero si cesamos el esfuerzo de corte, vuelve a su estado inicial. ¿Ya? Esos dos, ya tarea de investigación para ustedes, que va a estar en su práctico. Está en su práctico en realidad. ¿Ya? Entonces, esa parte de los tixotrópicos y el otro, y se lo voy a escribir igual, ya eso lo investigan ustedes. Es una combinación, habíamos dicho, un dilatante y un pseudoplástico, ¿no? Debido al cese del esfuerzo de corte. Muy bien, chicos. Otra consulta, otra duda. Los reopécticos es lo contrario, ¿no? Eso, ropético, es eso mismo. Es lo contrario. Es lo contrario. ¿Ya? Fíjense muy bien en esos dos. ¿Por qué? Porque normalmente la parte teórica del ingeniero pregunta, digamos, ¿no? Por ejemplo, los tixotrópicos, la viscosidad aumenta a medida que aumenta el esfuerzo de corte. Pues. ¿Verdadero o falso? Pero él tal vez al otro grupo, o sea, a las personas que tomen el examen de segundo lugar, pone la misma pregunta, pero le cambia, ¿no? En vez de tisotrópico le pone reotrópico. Y así. Entonces fíjense bien esos dos, distínganlos, digamos, ¿no? Y los Y ya si habla viscoelásticos, de... Ya esos viscoelásticos, por ejemplo, igual es un comportamiento especial, ¿ya? Que tal vez no se rige bastante con este diagrama. Es como que, por ejemplo, los viscoelásticos, tiene un comportamiento de la viscosidad bastante peculiar, más que el plástico de Bingham, más. No le va a pedir diagrama de eso, pero es bueno que ustedes los conozcan, es bueno, ¿ya? Y busquen así ejemplos, y ya me los comentan en la próxima clase. Muy bien, ¿alguna otra consulta sobre lo que es la viscosidad? Bien, me alegra que estén leyendo, chicos, me alegra. Están más participativos que el anterior semestre, que los del anterior semestre.
¿Ya? Vos dijiste que hace preguntas entonces teóricas en ingeniero aparte de la práctica. Sí, exactamente, hace preguntas teóricas. Por si acaso, su examen parcial se divide en dos. Una parte teórica que lo dan primero y una parte práctica que lo dan después. La parte teórica es opción múltiple la mayoría de veces y son unas 20 preguntas teóricas. Él en la anterior clase nos hizo una pregunta y nos dijo, pase pregunta de examen, y dijo, ojo, pregunta de examen, pero era sobre tensores, era. Ya, pero creo que le preparó una guía de tensores él, ¿no? Sí, nos preparó, digamos, nos preguntó, digamos, era sobre creo, una ecuación de continuidad, Ah, ya, ya. que nos preguntó de qué rango era. Es sobre la magnitud, Yamil. Sí, creo que dice en qué magnitud está la ecuación de movimiento, ¿no? Sí, Algo así, ¿no? ujú. ¿En qué magnitud? Entonces ustedes lo que hacen ahí es un artificio que se busca nomás el término más fácil y ese se sacan las unidades. Y colocan ahí por análisis dimensional, como todo se está sumando, todo tiene que estar en las mismas unidades. Quiere decir que el término de acá, que es el más sencillo, tiene unidades de presión, digamos. Entonces todo tiene unidades de presión. Es un artificio, un análisis dimensional. Pero igual tienen que aprender esa parte. Por ejemplo, los tensores, ustedes saben que hay signos especiales, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un punto? ¿Qué pasa cuando hay una línea? Todo eso ya tienen que meterlo ustedes. Ya es más introducción. Muy bien, chicos. ¿Otra consulta? ¿O pasamos al siguiente, a la siguiente unidad? ¿Pasamos? Creo que está clarísimo todo lo que es sobre la viscosidad y todas sus variables, ¿no? Pasemos nomás, pues, sería. Bien, pasamos entonces. Ya, entonces vamos a ver ahora lo que creo que ustedes quieren escuchar. Las condiciones del límite. ¿Qué pasa con las condiciones límite o condiciones en la interfaz? Son tres condiciones en la interfaz. Condición en la interfase sólido-fluido, que es la que más vamos a usar. ¿Ya? ¿Qué me dice la condición en la interfase sólido-fluido? Interfase se dice donde se encuentran dos estados. O bueno, sería dos fases, pero para no redundar. En este caso podríamos decir que la interfase en este sistema de acá es donde se toca el agua con la pared de la tubería. Es una interfase sólida porque está la pared de la tubería y fluida porque está el agua. ¿Qué es lo que me dice esta condición? En este punto, en la interfase, el fluido adquiere la velocidad con la que se mueve el sólido. Por ejemplo, imagínense en una tubería. En una tubería, las paredes no se mueven, o sea, no se deslizan. La tubería permanece de forma estática. Entonces quiere decir que la velocidad en la pared es cero, porque no se mueve. ¿Qué sucede? Como no se mueve, en ese punto el sólido tiene velocidad igual a cero. ¿Por qué? Por la condición sólido-fluido. ¿Qué pasa o qué pasaría si ahora una de las paredes o una placa se mueve? Entonces quiere decir que en ese punto la parte del fluido que está rozando con la pared se mueve a la misma velocidad de dicha pared. ¿Cómo determinar o cómo más o menos saber cuál es el perfil de velocidades o qué forma tiene el perfil de velocidades? Mediante un balance de cantidad de movimiento, ustedes pueden notar que el perfil de velocidades de un fluido laminar tiene forma parabólica. Hay dos casos, bueno, en realidad hay hartos casos, pero vamos a ver dos casos principales. Cuando ambas paredes no se mueven, se forma una parábola completa. Cuando ambas paredes no se mueven. Pero si una de las paredes se mueve y la otra no, se forma una media parábola. El vértice, y aquí va bajando, y de acá una parábola completa en el cual la velocidad más alta está en el centro. En estos casos, ambas paredes no se mueven, forma parabólica. Parábola completa me responde. Una de las paredes se mueve y la otra no se mueve, media parábola. Segunda condición en la interfase, líquido-líquido no imisible. Quiere decir líquidos que no se mezclan. O puede ser en realidad el mismo líquido, pero en diferentes sentidos. ¿Qué pasa en esta condición líquido-líquido? En esta interfase líquido-líquido, las velocidades tienden a llegar a un punto en equilibrio. Es decir,
Digamos acá tenemos una tubería igual, pero esta vez la pared superior se mueve hacia la derecha y la pared inferior se mueve hacia la izquierda. Vamos a suponer de que la pared de acá de abajo se mueve más rápido que la pared de acá arriba. Entonces, ¿qué sucede? El líquido de acá abajo va a presentar un desplazamiento hacia la izquierda y a medida que se va separando de la pared va a ir disminuyendo la velocidad. De la misma forma en el líquido de acá arriba va a desplazarse hacia la derecha porque ese es el sentido de desplazamiento de la pared. Y a medida que se va separando de la pared, ¿qué sucede? La velocidad va disminuyendo. Va a llegar a un punto, no se sabe si en el centro, eso depende de las velocidades en las placas, va a llegar a un punto en el que la velocidad va a llegar al equilibrio. Si son en sentido contrario, se restan, o sea, llegan a anularse, y si son en el mismo sentido, llegan a aumentarse. Este caso es el de los casos de movimiento contrario, o sea, una se desplaza hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Yo les encargo a ustedes averiguar el perfil de velocidades cuando ambas se desplazan hacia el mismo lugar, pero en diferentes velocidades. Se los encargo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, cuando van hacia un mismo sentido, salen líquido, líquido, cuando llegan a juntarse, se suman en vez de anularse, como en este caso que nos estás dando. Sí, exactamente, sí, se suma. La parábola como que se modifica un poco. Yo les encargo, está en la página del BIR, por eso es que aquí no la grafiqué, si se dieron cuenta, mi gráfico está un poco mal hecho. Pero búsquenla la gráfica, qué pasa cuando ambas paredes se mueven a diferentes velocidades. Se forma una parábola rara. Es como que tiene una tipo pancita, algo así. Búsquenla, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ambas paredes se mueven hacia el mismo sentido? Y luego hay una condición en la interfase líquido-gas, que es igual, ya se las encargo a ustedes. No la vamos a ocupar mucho acá, la ocupamos más en transferencia en materia, así que por eso no la coloqué. ¿Preguntas, dudas, chicos? Eso, perfil de velocidades cuando ambas paredes se mueven en el mismo sentido, pero a diferentes velocidades. ¿Ya? Muy bien, Ariadna. Consultas, dudas. A ver, a ver aquí con nos va a ver. Habías dicho que la velocidad de abajo del líquido es más rápida que la de arriba, porque tienen diferentes velocidades. Ajá. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Porque las desplazas con mayor rapidez. ¿Entienden? O sea, yo aquí estoy suponiendo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Hay un video igual donde explico de qué pasa cuando ambas son a la misma velocidad, qué pasa cuando ambas son a diferentes velocidades. Mire, ¿qué va a variar según las velocidades que tenga cada placa? Vamos a hablar de este caso, sentido contrario. Fíjense. Vamos a ver si lo puedo bajar mejor. Ahí bien. Ahí, ¿ya? ¿Qué pasa? Imaginemos que esto son dos sistemas distintos. Imaginémonos, no son distintos, pero o sea, imagínense que sí. Entonces, ¿qué sucede si ambas paredes se mueven en sentido contrario? Fijémonos. Según la condición en la interfase sólido-fluido, pues mejor para que se entienda. Vamos a decir que la pared de arriba se mueve con una velocidad v sub 1. Imagínense que hay un vector arriba de esta velocidad. A ver, vamos a ver si puedo ver. Ahí. Ahí. Vamos a decir que esta se mueve con una velocidad v sub 1 y se mueve hacia la derecha. En cambio, esta se mueve hacia la izquierda a una velocidad v sub 2. ¿Ya? Imaginemos, según la interfase sólido-fluido, el fluido en este punto que está rozando con la pared se va a mover a la misma velocidad de la pared. Quiere decir que este fluido
va a tener una velocidad v sub 1 en este punto. V sub 1. Por la condición sólido-fluido. ¿Ya? Ahora, recuerden lo que dice la transferencia de cantidad de movimiento. Pero tengo una gráfica que igual hice esa parte. Mejor se las coloco una vez. Está en el capítulo 8, creo. O el capítulo 9 es uno de los últimos. Acá. De líquido se podría poner con ejemplo líquido que se mueve hacia el mismo lado. No, es que cualquier líquido podríamos poner, porque en realidad no va a variar de los líquidos, sino lo que va a variar es el movimiento de las placas. ¿Ya? Imagínense, esto es como para que ustedes más o menos entiendan cómo se transfiere la cantidad de movimiento. Fíjense, por si acaso, esto solamente se ve en un flujo laminar. ¿Qué significa flujo laminar? Que la cantidad de movimiento se transfiere lámina a lámina. Vamos a suponer o vamos a decir que las moléculas están ordenadas de forma de lámina a lámina. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, la placa de arriba se está moviendo. Todas las partículas o todas las moléculas de abajo están ordenadas en forma de láminas. Por eso el nombre flujo laminar. Entonces, ¿qué pasa? Yo muevo y la primer lámina se va a mover a la misma velocidad que el sólido. ¿Cómo se transfiere la cantidad de movimiento? Debido al roce de las moléculas de acá, o sea, de la lámina de arriba con la lámina de abajo. Entonces, gracias a que esta de acá se movió, se rozó un poco y la de abajo también se mueve. Obviamente, no a la misma velocidad. ¿Por qué no? Y ustedes imagínense por qué no. Esta está siendo empujada con toda la fuerza. Aquí se pierde energía o se pierde velocidad por fricción, por un montón de diferentes factores, ¿no? Y no lo empuja con la misma fuerza o la misma velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya la segunda lámina se mueve también, debido al movimiento de acá arriba. Ahora, ¿qué pasa con la tercera lámina? También se mueve. No con la misma fuerza, pero sí se mueve, o no con la misma velocidad. Y por último, así sucesivamente, hasta que esa fuerza se acabe. Eso ahora veámoslo acá. La placa de arriba se está moviendo y a medida que se va separando, se va transfiriendo la cantidad de movimiento de la zona de mayor velocidad hacia una zona de menor velocidad. Transfiere, no la misma cantidad, pero sí transfiere. Entonces se va moviendo un poco menos. Transfiere otra vez a la siguiente lámina, no la misma cantidad, y así. Por eso es que se vuelve una forma de parábola. Flujo laminar. Lo mismo, pero en el sentido contrario. ¿Qué sucede? Esta adquiere la misma velocidad de la placa de abajo y a medida que se separa la placa de abajo va bajando la velocidad. Pero va a llegar a un punto en el que esa velocidad se iguale a la velocidad de acá. En ese punto, la velocidad a la derecha va a ser igual a la velocidad a la izquierda. Y como van a ser iguales, ustedes saben que por una suma vectorial, entonces en ese punto la velocidad es nula. ¿De qué depende que una velocidad sea mayor que otra? Vamos a ver eso. Fíjense. ¿Qué pasa cuando la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1? Ustedes me van a decir. Yo se los voy a poner y ustedes lo van a interpretar. Primer caso, velocidad 2 mayor a velocidad 1. Segundo caso, velocidad 2 igual a velocidad 1. Vamos a hacer un poco más exagerado esto. Ustedes después me explican por qué pasó. Creo que no lo puedo estirar. Ya, vamos a dejarlo así. Fíjense y ustedes me van a decir qué sucede y qué es lo que cambia dependiendo de cuál placa se mueve más o cuál placa se mueve menos. Imagínense que coincide con los vectores ahí. Ya. Velocidad 2 igual a velocidad 1. Último caso. Velocidad 1 mayor a velocidad 2.
Ya imagínense que ahí están todas las flechas, para no hacerlo tonto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué cambia según cambien las velocidades de la placa? ¿Qué cambia? Los escucho. ¿El sentido, Yamil? ¿Qué sentido? Sí, sí, en el mismo sentido. La placa de arriba hacia la derecha y la placa de abajo hacia la izquierda. De nuevo, ¿qué cambia? Ustedes me dicen. Fíjense qué cambia. La velocidad en el punto medio. De nuevo, casi. De nuevo, por favor. ¿El lugar donde la velocidad se anula? Muy bien, muy bien. Fíjense qué es lo que va a cambiar. Casi la otra persona lo dijo igual. El punto, o sea, el punto espacial donde la velocidad se anula. Fíjense que si ambas velocidades fuesen iguales, más o menos la velocidad sería cero en la mitad de la distancia de separación de placas. Fíjense. Bien, mejor así hago un nuevo gráfico. Ahí está. En cambio, cuando una de las velocidades es mayor, el punto donde se hace cero cambia. Como puede ser el ejemplo de acá. Si la velocidad de abajo fuese mayor que la velocidad de arriba, fíjense, el punto es más cercano a la placa de arriba. En cambio, si la velocidad de arriba fuese mayor a la velocidad de abajo, el punto en el cual las velocidades se anulan o se hace cero es más cercano a la velocidad de abajo. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Se logra ver ahora la diferencia o en qué influye la velocidad con la que se mueven las placas? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O Sí, no ya se me... ve todavía? ¿Se entiende? Ya. ¿Todos Sí, se entendieron? entendió. ¿Alguien tal vez que no esté siguiéndonos? No se preocupen, nadie se va a reír ni nada. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todos están bien? Está todo bien claro. ¿Todo bien claro? Muy bien. Ya, bien. Bueno, por ejemplo, esto ya no va a estar en los videos. Ya es acá, digamos. Casos particulares. Bien. Listo, ¿no? Cada vez vamos mejorando un poco más esto. Ya. Esto lo vamos a sacar, está feísimo. Ahora sí. Ahí está. Ya, muy bien. No hay más consultas sobre este tema ni una duda, ¿no? Ya No se entendió muy bien. ¿Qué pasó? Hola. Está claro. Hola, Quería Ruth, ¿qué preguntar pasó? algo. En caso de que, por ejemplo, nuestro sistema lo pongamos o sea, en forma descendente, lo inclinemos un poco, ¿podría cambiar todo esto que hemos visto? No cambien, sí, fíjense, bien esa pregunta. ¿Qué puede ser que cambie? Puede ser, por ejemplo, que se mueva con mayor rapidez el fluido. ¿Por qué? Porque en ese caso ustedes tendrían una fuerza más, ¿no? Cuando su fluido se mueve en este sentido horizontal, no tienen la fuerza del peso actuando, porque la componente del peso estaría en el eje y el movimiento se está dando en el eje X. Entonces no influencia o no tiene influencia sobre el perfil de velocidades, ¿ya? Perdón, voy a decir algo. ¿Ya? Yo puedo colocar este sistema, ya sea de manera vertical, fíjense, no inclinada, digamos al caso más extremo, vertical. El perfil sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Pero en este caso habría que incluir en nuestro balance la fuerza de peso. ¿Por qué? Porque ahora el movimiento se está dando en el eje y en este eje está la fuerza del peso. Pero el perfil no cambia, no cambia. Vamos a inclinarla. No cambia.
Pero aquí también influye un poco la fuerza del peso. ¿Por qué? Porque el peso se va a descomponer en el eje de movimiento y en este otro eje acá. Pero no va a influenciar en este eje de movimiento. ¿Ya? Más que todo sirve para el balance, pero para el perfil no modifica mucho. ¿Estamos? Sí, a mí. Ya. Muy bien, estamos. Ya, muy bien, entonces vamos a pasar ahora al otro, pero antes vamos a ver esta parte. Ya, este es el capítulo 3, creo, en los videos, pero en realidad debería ser el capítulo 2. Ya, vamos a ir un poco a lo que ya dijo su compañero, que era su duda. ¿Cómo definir mi sistema, mi esquema, mi velocidad media, mi velocidad máxima, todo eso? Ya, para eso vamos a avanzar un poco sobre lo que son los sistemas de coordenadas. Cosas fundamentales, como cómo definir un sistema de coordenadas, cómo establecer mi perfil de velocidad, mi perfil del esfuerzo de corte y además aplicar mis condiciones límite. Van a disculpar que esté escrito a mano, fue mi primer diapositiva que hice. Vamos a pasar un ejemplo, ¿ya? Este es un modelo de examen por si acaso. Para los que les encanta resolver un modelo de examen, este es un modelo de examen, ¿ya? Me tocó mi parcial. Dice, un fluido newtoniano fluye con flujo laminar, muy importante, por una rendija formada por dos paredes planas. Pero, jóvenes, ¿saben qué es un flujo laminar? Antes de que empecemos con esto. Sí. ¿Sí? ¿Qué es un flujo laminar? Vamos. Vamos, Paula. Como dijiste hace rato, es el que se mueve con... se desplaza a través de lámina. Pues. Ya, se desplaza a través de lámina. Pero las características de un flujo laminar, otra persona, a ver que me diga. Las características de un flujo laminar. Las moléculas están ordenadas en formas de lámina. Ya. Velocidad baja, la velocidad local es distinta y el perfil de velocidad tiene forma de parábola. Muy bien, muy parábola. bien. Esas son las características de un flujo laminar. Ya suficiente, pero solamente quería que me digan es un flujo lento. Velocidad baja, muy bien. Ya, no se olviden, flujo laminar es un flujo lento. Es un flujo lento. Y como dijo su compañera, el flujo laminar tiene una forma parabólica y la velocidad local no es igual a la velocidad máxima ni a la velocidad media. Es decir, la velocidad varía dependiendo del punto en el cual ustedes estén estudiando o en el cual estén analizando. Ya, para eso vamos a resolver este ejemplo. Me está diciendo que es un fluido newtoniano que fluye con flujo laminar, es decir, con un flujo lento, por una rendija. Una rendija es, imagínense ustedes, como que un hueco de forma de paralelepípedo, o bueno, un paralelepípedo es una rendija, formada por dos paredes planas separadas a una distancia 2D, como se ve en la figura. Para este caso, mediante balances envolventes se obtuvo que, es decir, ustedes no hacen los balances envolventes, ya les dice, para este caso se realizaron balances envolventes y se obtuvieron las siguientes ecuaciones. El esfuerzo de corte en el eje XZ es igual a la siguiente expresión y la velocidad en el eje Z es igual a la siguiente expresión. Determine el sistema de coordenadas y además determine la ubicación del mismo. Inciso B, determine el esfuerzo de corte sobre cada pared y por último, cuál sería el valor de la velocidad máxima. Entonces me da el siguiente gráfico. Vamos a describirlo. Este es el esquema del problema que ustedes tienen que hacer. Me dice que tenemos una rendija formada por dos pares de paredes planas. Una pared plana acá, que está separada por otra pared plana a una distancia 2D. Y el otro par sería el que está en los laterales. Una pared de acá separada por otra pared a una distancia 2D también. Entonces ahí está mi rendija. Por esta rendija circula el fluido.
Ya, por esta rendija circula el fluido, es decir, por dentro. Vamos a decir, no me dice, pero yo digo que el fluido va a pasar de arriba hacia abajo, va a bajar. Le estoy llamando E sub 0 a la entrada del fluido. Y mire, tenemos que observar hasta incluso la expresión de esfuerzo de corte que nos brindan. Fíjense la expresión del esfuerzo de corte. ¿Qué pasa con esta expresión del esfuerzo de corte? Tiene dos coordenadas acá en su subíndice, coordenada X y coordenada Z. No es que estén por estar, sino que incluso cuál se coloca primero significa algo y cuál se coloca después significa otro algo. Se observa que la primer componente del esfuerzo de corte, bueno, mejor vamos a hablar de la segunda, empecemos por la segunda. La segunda componente del esfuerzo de corte es la dirección del movimiento. Es decir, el fluido se está moviendo en el eje Z y la propagación o transmisión de la cantidad de movimiento se da en la primer componente, en el eje X. Traduciendo eso, fíjense, yo estaba diciendo, veamos acá, yo estaba diciendo que mi fluido iba a bajar, o sea, se iba a mover hacia abajo. Entonces quiere decir que gracias al esfuerzo de corte yo sé que la dirección del movimiento es en el eje Z y la cantidad de movimiento se transfiere en el eje X. Y además, según el dato, va desde P inicial a P sub L. Entonces el eje está al inicio de la rendija. Debido a que las rendijas no se mueven, el fluido laminar presenta forma de parábola completa. Entonces recordemos eso, ¿no? Si ambas paredes no se mueven, entonces el perfil de velocidades va a tener forma de parábola completa, en el cual la velocidad máxima va a estar en el medio. Y el perfil del esfuerzo de corte, ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario al perfil de velocidades. Fíjense, analizo por puntos. Donde la velocidad sea 0, el esfuerzo de corte es máximo. Y donde la velocidad sea máxima, el esfuerzo de corte es 0. Y en este otro punto la velocidad es 0, entonces el esfuerzo de corte es máximo. Diferencias entre el perfil de velocidades y el perfil del esfuerzo de corte. El perfil de velocidades se lo representa mediante flechas, porque la velocidad es un vector. Pero el esfuerzo de corte no se le pone flecha, solo se le pone una línea que determina la magnitud del esfuerzo de corte. Es como que está diciendo, aquí el esfuerzo de corte es más grande, aquí más pequeño, aquí menos y aquí es 0. Solamente está expresando la magnitud, pero no podemos poner una flecha. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de corte es un tensor, entonces se propaga en dos direcciones, entonces por eso no podemos colocar una flecha. Y listo. Si en un caso una de las paredes se moviese y la otra no, ya sería una media parábola. Si en un caso. Y el esfuerzo de corte sería lo contrario, ¿no? Vemos que en este punto la velocidad es máxima y aquí sería el esfuerzo de corte 0. Y en este otro punto la velocidad es 0, entonces el esfuerzo de corte sería máximo. Entonces terminamos de hacer el diagrama. Hay que hacer todo esto en el diagrama, por si acaso. O sea, no el análisis, esto solamente para, o sea, al explicarlo lo hice así. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? En su diagrama, entonces, yo sé de que mi eje de coordenadas va a estar al inicio. Un retingo, por favor. Ahora sí van a disculpar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El movimiento del fluido se da en el eje Z, de arriba hacia abajo. Eje Z. Y ustedes saben, ¿no? Imagínense un fluido laminar, la cantidad de movimiento se transfiere de lámina a lámina y se propaga según el esfuerzo de corte en el eje X. Entonces se va a propagar hacia los lados, hacia acá y hacia acá. Ahora dibujamos los perfiles, ¿no? Como ambas paredes no se mueven, entonces va a tener una forma de parábola completa en el cual, como ambas no se mueven, la velocidad máxima va a estar en el medio. Parábola completa. Y ahora dibujo el perfil del esfuerzo de corte. Donde la velocidad es 0, el esfuerzo de corte es máximo. Donde la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es 0. Y otra vez, donde la velocidad es 0, el esfuerzo de corte es máximo.
Termino de unir, coloco en el perfil de velocidades vectores y en el perfil del esfuerzo de corte líneas y acabó. Ya está hecho el diagrama. Se resuelve. Inciso A, dibujar el diagrama. Listo. ¿Alguna pregunta en esta parte del diagrama? ¿Todo bien? ¿Se entiende? A ver, voy a decir un nombre, a ver. Fernanda Saucedo, ¿alguna consulta que tenga? ¿Se va entendiendo? La escucho. Sí, a mí se entiende. ¿Sí? ¿Y vos qué opinás, Jesús? Jesús Ariel Pazzi. ¿Tenés alguna pregunta? ¿No está Jesús? Se entiende, Auxi. Muy bien. Yamil. Ya. Sigamos entonces. Ahora pasemos al segundo ejercicio. Bueno, al segundo inciso. Me dice, el esfuerzo de corte en cada pared será igual a... Entonces me fijo. Ahora me está pidiendo que determine cuánto vale el esfuerzo de corte en cada pared. ¿Cuánto vale? Entonces yo sé... Ah, bueno, esta parte no. Ya. Ya, fijémonos en esta parte. Me está pidiendo ahora que yo determine el valor del esfuerzo de corte en cada pared. Entonces, para eso yo tengo que recordar que el problema me dice cuánto vale el esfuerzo de corte. Me dice el esfuerzo de corte es igual a todo esto. Pero el esfuerzo de corte depende de en qué posición se encuentre el eje X. ¿Por qué depende de qué posición se encuentre en el eje X? Fijémonos. Miren acá. Cuando X vale algo acá, tiene un valor el esfuerzo de corte y tiene un valor la velocidad. En cambio, cuando vale acá algo, o sea, otra cosa, entonces acá tiene otro valor y acá tiene otro valor. Y si fuese aquí X igual a 0, o sea, en el origen, la velocidad tiene un valor y el esfuerzo de corte es 0. Entonces ahora lo que me está pidiendo es determinar cuánto vale el esfuerzo de corte en esta pared y cuánto vale el esfuerzo de corte en esta otra pared. Para eso yo tengo que saber a qué distancia del origen se encuentra la pared de la derecha y a qué distancia del origen se encuentra la pared de la izquierda. Es una pregunta, ¿a qué distancia? AD. ¿Cuál se encuentra AD? Lado. Las dos se encuentran AD. Ya, ¿vos qué opinás, Flor Álvarez? ¿Las dos se encuentran AD? Tomando en cuenta que está en el eje X, va a haber una D positiva y una D negativa. Muy bien, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, la pared de la derecha se encuentra más D, porque estamos hablando de un sistema de coordenadas, ¿no? En el que el origen está acá. Entonces, a la derecha, D positivos, y a la izquierda, D negativos. Los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. El esfuerzo de corte entonces vamos a ver, el esfuerzo de corte en la pared 1 es cuando vale D, y el esfuerzo de corte en la pared 2 es cuando vale menos D. Y se acabó el problema. Y que justamente coincide con el valor máximo del esfuerzo de corte. ¿Por qué digo valor máximo? Porque veamos el perfil, ¿no? Aquí es donde tiene el mayor valor. Listo. Acá vamos a encontrar el esfuerzo de corte en cada pared y además sabemos que es el esfuerzo de corte máximo. Ahora, fijémonos en el inciso C. ¿Cuál es la velocidad máxima de la velocidad? ¿No? Entonces, tienen que fijarse en el perfil de velocidades. En el perfil de velocidades, ¿dónde está ubicado el punto en el cual la velocidad tiene el mayor valor? ¿Dónde? X igual a 0. Eso, ¿no? En el origen, ¿no? Cuando X vale 0.
Entonces reemplazo en la expresión de la velocidad local, porque esta velocidad local me describe la velocidad en cualquier punto. Entonces, como yo quiero la velocidad máxima, entonces x tendría que valer 0. Por lo tanto, si x vale 0, todo ese término se va y me queda 1 por esto. Y acabamos. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos? ¿Se deja entender esta parte? Ya es la parte práctica, ¿no? Y a mí será que puede explicar la gráfica una vez más, por favor. ¿Ya? ¿Qué parte de la gráfica, por favor? Del corte cuando dijiste donde se empieza el origen sería Z, entonces todo eso vamos a comenzar de ahí, es de todo eso y lo de abajo igual. No te entiendo muy bien. ¿La parte del origen? Sí. ¿O cuál parte? Del origen. O sea, el principio. Y acá. Acá. ¿Esto? Deckner, creo. Gerber. ¿Esto? Sí, sí, eso. Ya. Muy bien. Para explicarlo de una mejor forma, vamos a ver otro problema, ¿ya? Para que practiquemos. Ya. Esta vez yo le voy a poner algo que ustedes mismos van a ir haciendo. A ver si lo puedo hacer bien. Ya. Vamos a decir esta vez que vamos a tener un cilindro, una tubería. Qué raro, no se puede mover. Ya, esto. Quiero que ahora que ustedes hagan su perfil de velocidades, ¿ya? Así para que ustedes vayan entendiendo y haciendo. Yo les voy a decir que esta vez el fluido pasa por un sistema circular, o sea, por esta tubería circular. El fluido va a pasar de izquierda a derecha. Ustedes tienen que analizarlo de la misma forma que analizamos el otro, pero esta vez ustedes, ¿no? Vamos a decir que está entrando por la izquierda y está saliendo por la derecha, el fluido. Si yo les pido a ustedes directamente que me establezcan cuánto vale, o perdón, que me dibujen el perfil de velocidades, sabiendo que el esfuerzo de corte, escúchenme, tiene las siguientes componentes. Si pillan el acta, esfuerzo de corte tiene las siguientes componentes. Y les voy a dar la expresión de... Ya. Este es el perfil de velocidades del movimiento a través de una tubería circular. ¿Ya? O sea, me lo estoy inventando. Ustedes ya después ven cuál es. Ya. Y les voy a dar la velocidad local. Ya, este es la velocidad local. Entonces yo a ustedes les pregunto, o les digo, establezcan el perfil de velocidad y el perfil del esfuerzo de corte. Entonces ustedes por dónde empiezan a analizar. Los escucho. Vamos, Rachel, te escucho. ¿Qué harías? Disculpa que se desconectó de Zoom y volví a conectarme hace un momento. Ya, no hay lío, dale. Entonces, a ver, otra persona, Carla Caballero, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Vamos. ¿Estás ahí, Carla? No está Carla. Ya, pasemos a otra persona. Cristian Aldana, ¿usted qué haría?
Diana Mendoza, ¿qué haría? Juliana Grillo, ¿qué haría? ¿Qué hace? Vamos. Fijarse en los subíndices. Eso, muy bien. ¿Ya qué hace con los subíndices? ¿Qué significan? Usted me dice, yo escribo. ¿Qué Nos significa el indica primero? la dirección. Ya, ¿cuál indica la dirección? Z. Muy bien, ¿no? Entonces Z. Ahora en su sistema de acá, Z va a ser el eje horizontal o el eje vertical. Se lo escribo y usted me responde. Z es horizontal y él sería vertical. Creo. No estoy segura. Dirección del movimiento, ¿no? La segunda componente sería entonces de dónde a dónde se mueve el fluido. Entonces el fluido se está moviendo de izquierda a derecha. ¿Ya? Ya. Entonces, como usted me está diciendo, bueno, como me estás diciendo, se está dando el movimiento de izquierda a derecha, entonces sería sobre el eje horizontal. Muy bien. Este sería el eje Z. Ya tenés tu primer eje. ¿Cuál sería tu segundo eje? ¿Hacia dónde lo colocas? Vamos. La misma, Juliana. ¿Hacia dónde? ¿Da? Ya. Ya. Entonces habíamos dicho que la segunda componente es la dirección del movimiento y la primera componente es el sentido de la propagación de la cantidad de movimiento. Entonces imagínense, si se está moviendo en este sentido, la cantidad de movimiento se va a transferir en el otro. Entonces acabamos de ver el eje Z y el eje X. Perdón, el eje R. Y ya está. Acabó el problema. Ya una vez usted define el sistema de coordenadas, ya sabe dónde se va a encontrar. Ahora, normalmente se coloca el sistema de coordenadas en los puntos en los cuales la velocidad es máxima. ¿Por qué yo estoy colocando directamente mi sistema de coordenadas en el medio? Porque anticipé, o lo que ustedes deberían hacer es anticipar, a que ninguna de las paredes se mueve, ¿no? Si ninguna de las paredes se mueve, ¿qué tipo de perfil de velocidad van a tener? Es un flujo laminar. ¿Qué tipo de perfil de velocidad van a tener? Parábola. Parábola completa. Parábola completa, ¿no? Parábola completa. ¿Y dónde se va a encontrar la velocidad máxima en una parábola completa? En el origen. En el medio. En el medio. En el medio. En el centro. Eso, ¿no? Se va a encontrar en el medio. Entonces yo tengo que dibujar mi perfil de velocidades ahí. Entonces ya más o menos, como ya anticipé que la velocidad máxima iba a estar en el origen, puedo colocar el sistema de coordenadas ahí. Me he dicho en el medio, puedo colocar el sistema de coordenadas ahí. Déjame disculpar, no sé qué está pasando. Ahí. Ya, vamos a decir que es así ya. De esta forma. Entonces acabamos de dibujar nuestro perfil de velocidades. Y ustedes lo completan entonces con la flecha. Ya, entonces estábamos diciendo de que la velocidad máxima iba a estar en el centro, porque ambas paredes no se mueven,
y que a medida que se va separando, la transferencia de cantidad de movimiento se va dando, ¿no? Se propaga. Entonces quiere decir que aquí va a ser menos, en el otro punto va a ser aún menos, y así con todas las velocidades. ¿Ya? ¿Y qué hacen para dibujar el perfil del esfuerzo de corte? ¿Qué nos falta hacer para dibujar el perfil del esfuerzo de corte? ¿Qué hago? ¿Qué aplicamos para dibujar el perfil del esfuerzo de corte? ¿Qué Que aplica? donde la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte nulo, es cero. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a aplicar eso, ¿no? Donde la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es cero. Y donde el esfuerzo de corte sea máximo, la velocidad es cero. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver o vamos a ayudarnos del perfil del esfuerzo, del perfil de velocidades. En este punto, en el punto de la placa de arriba, la velocidad es cero. Entonces el esfuerzo de corte es máximo. Y en este punto en el cual la velocidad es máxima, el esfuerzo de corte es cero. Ya está. Ahora con la placa de abajo. En este punto de la placa de abajo la velocidad es cero. Entonces el esfuerzo de corte es máximo. Lo que hacemos es moverlo. Y ya está. Y para completarlo, vamos a dibujar las líneas que simbolizan que la magnitud del esfuerzo de corte va disminuyendo. Primer línea. Yo dibujo pocas líneas porque no me da. Y segunda línea. Y listo. Acabé mi perfil de velocidades y acabé mi perfil del esfuerzo de corte. Y lo demás ya sería que ustedes respondan las mismas preguntas del otro ejercicio. Ya, el diagrama ya está listo. Ya está el diagrama. El inciso B. Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir que la medida de la longitud o sea, el diámetro de la tubería tiene un valor de D. Esto vale el diámetro de la tubería, D. ¿Ya? Entonces, ahora yo les voy a pedir a ustedes que me determinen cuánto vale, cuál es el valor del esfuerzo de corte máximo. Ahora, para determinar el valor del esfuerzo de corte yo tengo la siguiente expresión, pero me doy cuenta de que el esfuerzo de corte varía según cuánto vale R. Entonces, ¿cuánto tiene que valer R para que el esfuerzo de corte sea máximo? ¿Cuánto vale R? Más o menos D sobre 2. De nuevo. ¿Cuánto Más vale? menos D sobre 2. Más. Muy bien, ¿no? Más menos. Y ahora tengo que fijarme cuánto vale la distancia desde el origen hasta la placa de arriba. Si toda esta distancia vale D, entonces la distancia entre el origen y la placa de arriba sería D sobre 2. D sobre 2. Como está hacia arriba y está en el sentido del eje, sería la parte de arriba positiva y la parte de abajo sería negativa. Entonces acabo de encontrar cuánto vale el esfuerzo de corte máximo. Cuando R vale más menos D sobre 2. Y solamente me quedaría reemplazar. Más menos D sobre 2. Y listo, se acabó. Y por último, lo mismo. Bueno, mejor esta pregunta. Vamos a cambiar un poco la pregunta C ya. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor? Escuchen bien. De la velocidad máxima en tita. ¿Cuál es el valor de la velocidad máxima en tita? Pregunta. Ustedes me tienen que responder. ¿Cuánto vale la velocidad máxima en el eje tita?
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la velocidad máxima en el eje tita? Primero deberíamos preguntarnos, ¿dónde está el eje tita? Acá ya tenemos dos ejes. El eje tita vamos a decir que es el eje de la rotación, porque es un sistema polar. Ya. ¿Qué pasa con tita? No hay velocidad en el eje tita porque el movimiento solamente se produce en z y se transmite a través de r. Entonces vamos a decir que la velocidad en tita es 0, porque no hay movimiento en el eje tita, ya que el movimiento solamente se produce en el eje z y se transmite en el eje r. ¿Alguna consulta, alguna duda? No sé si esta parte se está entendiendo, la verdad, no, pareciera que no. Y si no se está entendiendo, no podemos pasar a lo siguiente. Los escucho, de nuevo. No lo entendí. ¿Puedes volver a explicarlo, la parte del valor de la velocidad máxima en tita? Eso sí no me dejó claro para nada. Por favor. Ya, muy bien. Lo que pasa es que nosotros con el diagrama y con los datos tenemos que el movimiento se da en el eje Z y se transmite en el eje R, ¿no? Y a veces sale esta pregunta: ¿cuál es el valor de la velocidad máxima o cuál es el valor de la velocidad en otro eje? Que no es ninguno de los que nosotros tenemos, de los que tenemos especificados. El eje tita, en este caso, cuando se trata de un sistema polar, se denomina como la velocidad de rotación. A ver, acá. Entonces, el eje tita, ustedes sabrían que es esta parte. O sea, es cuánto se rotó. ¿Cuánto se rota? Sería esto. ¿Cuánto se rota? ¿Ya? ¿Y qué pasa? No hay rotación, porque aquí me están especificando de que el movimiento se da en el eje Z y se transmite en el eje R. Entonces no hay movimiento en el eje tita. Por lo tanto, la velocidad máxima es 0, porque no hay movimiento. No sé si ahora se entendió, Fernanda. O sea, es porque no está especificado, o sea, no se mueve en ese sentido. Es como, por ejemplo, yo le diga a usted, digamos, especifique que una receta lleva tantas cosas, digamos, lleva sal y agua, y yo les pregunte, entonces, ¿cuánto de vinagre gasté? Entonces, nada que ver, digamos, porque no está especificado en el problema o no está especificado en el fenómeno. Eso ya sería más que se den cuenta a partir de yo les explico cómo darse cuenta a partir de los datos. Ya lean un poquito más y ya se van a dar cuenta por qué en sí no hay movimiento. No hay movimiento porque el movimiento solamente se está dando en el eje Z y se transmite en el eje R. Entonces quiere decir que no está rotando en sí el fluido. Si aquí hubiese un agitador, entonces ahí sí habría movimiento en el eje tita. Porque en un sistema polar el eje tita hace referencia al eje de rotación. Acuérdense esa parte de cálculo 2. En un sistema polar el eje tita hace referencia al eje de rotación. No sé si ahora me entienden más o me entienden menos en esta parte. Mejor quédense con que como no está especificado en el esfuerzo de corte, debido a que ya habíamos dicho, la segunda componente habla de la dirección del movimiento y la primera componente habla de la transmisión del movimiento. Como no está especificado ese eje, entonces no hay movimiento en ese eje. ¿Se entiende mejor así? Sí. Mejor, ¿no? Ya. Bueno, ya. ¿Sí? En el inciso B, ¿por qué el esfuerzo de corte máximo es el diámetro sobre 2? Ya, muy bien. Porque el problema solamente les está diciendo este dato. Ustedes tienen o conocen el diámetro de la tubería. Entonces yo tengo que fijarme en mi perfil del esfuerzo de corte. Yo coloqué mi origen en el centro debido a que ahí es el punto donde se da la velocidad máxima. ¿Ya? Entonces yo tengo que fijarme
¿a qué distancia del centro, o sea, de mi origen, está este punto donde yo veo que el esfuerzo de corte es máximo? Ah, me fijo, está a la mitad del diámetro. Entonces, diámetro D sobre 2. Positivo arriba, ya que está en el sentido del eje, y negativo abajo. ¿Se entendió esta vez, Ah, ya. Albert? Sí. ¿Ya? Eso. ¿Otra consulta, otra duda? ¿Se entiende hasta este punto más o menos? No sé si respondí tu pregunta, Herbert. Sí, ¿Se entendió sí, un poco? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Ya. Y Emilio, una pregunta. Sí. Vos decís que el esquema nosotros lo tenemos que graficar, ¿no? Sí, pero tiene que graficar. En el anterior problema vos nos lo diste en vertical, pero fue porque vos lo dejaste así. ¿Cómo sabemos cuándo dibujar el esquema verticalmente o horizontalmente? Porque si Z Ya. ahí vale, ves, depende hacia dónde va el fluido. ¿Eso nos lo da el ingeniero o cómo? Ya, muy bien. ¿Qué pasa? En este problema nos dice cómo se ve en la figura. Entonces, el ingeniero te da esto, o sea, te da el paralelepípedo, pero no te especifica si el fluido baja o si el fluido sube. Vos lo especificás. Pero es indiferente, es indiferente. ¿Qué pasa si en realidad hubiese sido que el fluido no bajaba, sino que subía? Bueno, ahí está. ¿Acabó tu clase? ¿Está bien? Entonces, esa es la única diferencia. De que esta vez el fluido está subiendo. Entonces mi perfil, miren cómo está, al revés. Pero después es lo mismo. El mismo sistema de coordenadas, mismo todo. Ustedes definen hacia dónde va el fluido. Aquí a mí se me hubiese ocurrido decir que en realidad no va de izquierda a derecha, sino que va de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar el sentido de mi perfil del esfuerzo de corte y mi sentido de perfil de velocidades al siguiente lado. Ya, eso es indiferente. Es indiferente. Sería de este estilo. Y obviamente, ahí. ¿Se entiende? Vaca Pinto, creo. Entonces, nosotros decimos hacia dónde va el fluido, en qué sentido va el fluido, y él nos decide si va vertical o horizontalmente. Sí, él les da bajo. En sí igual tampoco importa si va vertical o horizontalmente, porque fíjense, es lo mismo, es lo mismo. O sea, ustedes definen y va a dar casi lo mismo. Miren, vamos a hacerlo vertical o horizontalmente. Horizontal. Vertical. No cambió nada el perfil. Sigue siendo el mismo. El análisis tampoco va a cambiar. Los ejes siguen siendo iguales. Bueno, obviamente aquí ya está lo mismo. Eje R, eje Z. No cambien sin nada. Él les va a dar la geometría del problema. Les va a dar, o se las va a describir. Porque, por ejemplo, acá se las describe. Es una rendija formada por dos pares de paredes planas, separados a una distancia 2D. Entonces aquí se la describe la geometría. Y acá ya sería una tubería circular. ¿Ya? Pero es indiferente, sí, para dibujar el perfil de velocidades y el perfil del esfuerzo de corte es indiferente. Te deciden los pasos que acabamos de definir para cualquier sistema. ¿Estamos? Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, otra duda antes que demos por finalizada la clase? Todo claro. ¿Todo claro? Ya. Sí, Entonces les encargo porfa los videos 3 y 4. En el video 3 van a poder ver ustedes, que ya son ejercicios más de parciales igual, en el cual se define lo que es un régimen de flujo, los tipos de régimen, cómo saber en qué régimen me encuentro, las aplicaciones que son modelos de examen, todo esto. Y bueno, ya con eso ustedes van practicando un poco más ya. Las dudas las vemos el próximo sábado.
hasta donde tengan dudas. Ya, como solamente me dijeron que tenían dudas en esta parte que ya la vimos, entonces hasta acá va a ser la clase. Muy bien. Dale, Yamil, muchas gracias. ¿Ya? Bien, entonces cualquier consulta igual, con gusto. Ya saben, entregan todas sus dudas. Miren los videos, ya están hechos donde yo los estoy explicando. Son unos 18 videos, creo. Fíjense, hasta incluso están explicados los tipos de derivada, cuáles son las diferencias entre unas y las otras, cómo saber en qué sistema están las unidades, que es lo que me acabaron de decir, cómo ir analizando la ecuación de la ecuación de movimiento e ir aplicando las condiciones, ir viendo cómo se anula término por término. ¿Hasta qué video Ya. el primer parcial ya vendí, papá? Hasta el video 18. Vieron que tienen harto que ver y no han visto casi nada, chicos. Hasta el 2 creo que han visto. No, son unos, a ver, son 10 videos de cantidad de movimiento en la parte teórica y después vienen unos 6 videos de balance, que es también para el primer parcial. Son unos 16 videos que tienen que ver. ¿Cuánto tiempo nos da para el teórico? El teórico les da 20 minutos, creo. 20, media hora. No da más. Pero son 20 preguntas. Una pregunta por Y minuto para el es. práctico, Le da unos 70 minutos o 60 minutos. Son 3 problemas. ok, gracias. ¿Ya? Recomendaciones, persona que no entrega a tiempo, persona que no se le revisa el examen. Así que traten de mandarlo unos 5 minutos antes de que se acabe su tiempo. No se lo va a revisar. No ha revisado exámenes. ¿Ya? No hay problemas. Yo sé que a veces tienen problemas de internet y todo, pero eso se da en los últimos minutos. Él por eso pide que manden su parcial 5 minutos antes. O sea, le da en realidad 60 minutos para el práctico, pero le dice ya, le voy a dar 10 minutos más adicionales para que me envíen el examen. Por eso son los 70. 60 minutos dura el examen. 10 minutos son para que ustedes envíen el documento. Pero algunas personas estiran su tiempo un poco y al final no les da y no se les revisa. Él se ¿El los va a examen explicar es igual. primero el teórico y después el práctico el mismo día? Sí, así mismo. Son consecutivos. ¿Hace valer procedimiento? Sí, hace valer mucho el procedimiento. Todo lo que hemos estado viendo, por eso es que si se fijan, está bien explicado cada parte, o sea, cada consideración. Porque eso es lo que se evalúa. Las consideraciones. ¿Ya? Listo. Ya, muy bien. Entonces nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.